Queridos seguidores y seguidoras del canal Terra Mirabile y aquellos que todavía no lo sois, pues que estéis pasando por este vídeo y esperemos que os sea de interés. Estamos en la serie de fauna, en este caso de fauna, bueno, pues fauna que no, teóricamente no es de aquí, no estaba originalmente aquí y se ha introducido en España, como es el mapache. Y tenemos a Paco González, que nos va, bueno, de momento le damos la bienvenida y le invitamos a que se presente y nos va a hablar de ello. Buenos días. Bueno, buenos días, Antonio. Gracias lo primero por la invitación. Y bueno, yo me llamo Paco Francisco José García, pero Paco García. Soy biólogo desde hace muchos años y especializado en mamíferos, sobre todo en carnívoros. Hemos trabajado muchos años con lince ibérico, sobre todo, con especies protegidas, pero bueno, hemos estado más de 10 años trabajando con el mapache, con el problema del mapache. Y bueno, vamos a ver qué contamos de esta especie. Pues bueno, primero pedirte disculpas porque te he dicho Paco González y García, pero bueno, Bueno, es González de disculpa. segundo apellido, no es García Vale, claro, González, no o sea que... está tan descaminado. Vale, pues dicho esto, bueno, lo primero de todo, ¿cómo llega y cuándo llega el mapache a España de una manera notoria? ¿Cuándo se tienen datos? Pues mira, los primeros datos se tienen coincidiendo casi con el siglo XXI. O sea, el primer dato, primer registro certificado y del que estamos seguros es del 2001 en las Islas Baleares, en Mallorca. Y luego en el 2003 aparecen simultáneamente dos datos y a pesar de ser los iniciales, uno es bastante fuerte, bastante grave, y ahora os cuento por qué. En 2003, como digo, aparecen en el Parque Nacional de Timanfaya, aparece un mapache escapado, era de una señora, creo que alemana, y aparecen también en la zona centro, en Madrid, concretamente en el Parque Regional del Sureste. Y yo acababa de volver además de un viaje por Canadá y un amigo, bueno, dos amigos, Javier Barona y Loreto García Román, que son biólogos, eran en aquel entonces biólogos del Parque Regional del Sureste, pues me enviaron una foto que yo pensé que era de coña, porque era una mano perfecta de mapache y de hecho a Javi pues le mandé una foto de vuelta de una huella de mapache que yo había fotografiado unos días antes, ¿no? En Canadá. Y yo pensé que me estaban tomando el pelo y me dijo, no, no, es que hemos encontrado esta huella en un sitio concreto del parque. O sea, que fue casi simultáneo, casi a principio de siglo. Pero lo importante, para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que puede ser el problema de esta especie, es que el mapache de Timanfaya, del Parque Nacional, una vez que se escapó, deambuló y llegó a un cortado en el que había un cartel muy grande, yo lo cuento en las charlas siempre porque me parece muy evocador de lo que hace esta especie, que ponía Proyecto Life para la conservación de la pardela cenicienta. En el verano que tardaron en capturarlo, se cepilló, mató y depredó sobre más de 100 nidos de pardelas. Un solo mapache. Consiguieron cogerlo los técnicos, el personal del parque en octubre, me parece, de ese año, pero aunque al principio pensaron que eran hurones o algo así, los carnívoros que habían matado las pardelas, se confirmó que había sido un solo ejemplar de mapache. O sea que es un animal realmente complicado. Porque la siguiente pregunta que te voy a hacer, antes de entrar en más, es tremendamente hábil, es un animal muy versátil, es un animal de alguna manera bastante agresivo en cuanto a los ecosistemas en los que se incorpora. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene este animal que pueda ser considerado un potencial peligro para un ecosistema donde no estaba antes? Bueno, pues mira, es que es como la tormenta, el mapache es como la tormenta perfecta. O sea, es un prociónido, es un carnívoro con una alimentación absolutamente omnívora. Le da igual, puede comer lo que sea. Y lo que sea es absolutamente todo. Le da igual meterse en una granja o en una casa a comerse el pienso de los terneros o de los gatos o los perros, comer basura en entornos humanizados, eh, o depredar sobre presas naturales, que puede depredar sobre cangrejos de río, excavando y buceando,
o sobre aves que nidifican en el suelo o en árboles, o excavar galerías de conejo, o incluso hemos visto que algunos ejemplares aprenden y se alimentan de acuáticas, de patos, de anátidas, cuando están en mancada, cuando están mudando el plumaje. Pues tenemos alguna escena dantesca de estas, de un bosque de galería con 8 o 10 ánades reales colgados de las ramas, colgando las alas, con la pechuga y las vísceras comidas, como un poco al estilo de los leopardos, ¿no? En Tanzania. Entonces, a esa capacidad omnívora se le suma que es una especie social, o sea que habitualmente funciona en grupos familiares. Se le suma que es una especie polígama o promiscua, o sea, un macho se puede aparear con varias hembras, o varios machos y varias hembras se aparean entre sí. Y además con cría cooperativa. Quiere decir, si a una hembra le pasa algo, las restantes hembras del grupo pueden llevar la cría de esos cachorros que se quedan huérfanos. Y además tiene un tamaño grande, es prácticamente es del tamaño de un tejón, o sea que tampoco tendría muchos competidores naturales en España, por ejemplo, ni depredadores. Entonces, claro, pues le sumas todas estas cosas y le sumas también que tiene una inteligencia que los etólogos, que los expertos que analizan comportamiento de la especie definen como una inteligencia adaptativa, que quiere decir que lo que aprende en unas circunstancias lo puede aplicar en circunstancias diferentes, si eso le supone un beneficio para la supervivencia, pues es que, ya te digo, es la tormenta perfecta. Nos has comentado que las primeras citas, los primeros hallazgos de esta especie fueron a principios del siglo XXI. A día de hoy, ¿qué estima hay de mapaches en España? ¿De cuántos podemos estar hablando? Pues no lo sabe nadie. Yo te lo digo así, nosotros que hemos trabajado sobre todo en la zona centro, en el núcleo, digamos, de los ríos Jarama, Henares, hemos visto la expansión desde ese año 2003. En 2005 empezamos a trampear, 2005 a 2007, y ya empezamos a intentar hacer alguna estima. Para que te hagas una idea, del año 2007 al 2009 duplicó el número de kilómetros de ribera en las que estaba presente la especie, pasó de 17 a 37, o sea, más que duplicó. Pero es que en el año 2011 ya había mapaches en más de 170 kilómetros de ribera por la Comunidad de Madrid y en Guadalajara. Entonces, como estábamos trampeando y a la vez estábamos haciendo censos de seguimiento y detección de la especie con rastreo, y ya teníamos un proyectito, un permiso de la Comunidad de Madrid, y habíamos capturado varios y los habíamos marcado para hacer radioseguimiento, pues vimos, combinando estas tres fuentes de información y haciendo estimas poblacionales, ya nos salía en el año 2011-2012 que para el tramo de Comunidad de Madrid, que era el Parque del Sureste y un poco más hasta el Linde con Guadalajara, teníamos más de 450 adultos reproductores. No es importante el dato absoluto, sino la densidad. La densidad era de aproximadamente 130 animales por kilómetro cuadrado, que es similar a la densidad que hay en las zonas con mayor número de mapaches, con mayor concentración de animales de la especie, en zonas periurbanas también, como aquí en Alemania, que es el sitio en Europa donde más se había estudiado. Con lo cual, pues tenemos una población en un rápido incremento, porque no hemos comentado, pero bueno, la media de nacimientos de cada hembra de mapache se reproduce a partir del primer año, tienen solo un celo, y pueden tener entre 1 y 8 crías, pero la media es que es casi matemática, visto con cicatrices uterinas de las hembras que íbamos capturando, de 4 crías por año. Y, o sea que tienen una capacidad de crecimiento poblacional muy rápida. Eso también pues, hace que colonicen muy rápidamente diversos ambientes, ¿no? Siempre muy ligados a ríos, a bosques de galería, frondosos, zonas periurbanas es donde más se desenvuelven, donde mejor se desenvuelven, porque tienen todas estas fuentes de comida complementarias, ¿no? Y entonces, a partir de ahí empezamos a hacer un trabajo que publicamos en el año 2012 y vimos que había mapaches en varias comunidades autónomas,
pero afortunadamente no en todas se reproducían, sino que en muchos casos, como el caso de Canarias o en el caso de una pequeña población que había en Alicante o una de Sevilla, cuando las administraciones actuaron rápido y con técnicos y gente preparada, pues fueron capaces de erradicar esas poblaciones, ¿no? Esos núcleos. Pero hay otros núcleos en los que cuando se quiso actuar ya había muchísimos animales y lo que estamos viendo es que pues siguen ahí. Sería el caso de esta población Guadalajara, Madrid, un poquito de Toledo, la población del río Miño en Galicia, o estamos viendo que toda la cornisa cantábrica, a raíz de estas sueltas, escapes puntuales, escapes desde un zoo que no se notifican, como fue el caso del río del Miño, ¿no? De Lugo, pues a raíz de estos núcleos, cuando dos mapaches se encuentran, si son macho y hembra, de nuevo, pues ya tienes el problema liado, porque crían bien y crían rápido. Entonces, sí que parece que hay distintas tendencias poblacionales, que ahora hay algunas que se están controlando, que se ha frenado mucho su expansión. Madrid, por ejemplo, en los últimos 3 o 4 años, yo te cuento una cosa secundaria, anecdótica, pero yo antes, cada vez que hago un curso de rastreo o algo así, me gusta llevar a la gente a sitios donde pueden ver el máximo número de rastros de especies, ¿no? Bueno, buscaba sitios donde fuera posible ver mapache porque creo que es un rastro que la gente que se va a dedicar al tema o que le gusta el rastreo tiene que conocer. Pues en los últimos 3 años es muy difícil encontrar un rastro, lo cual es un indicador de que se está trampeando con eficiencia, que se están haciendo las cosas bien. Pero es que en Madrid hemos pasado ya los 1000 mapaches capturados hace mucho tiempo. Entonces, bueno, este sería un caso y hay otros, como ya te digo, esta zona costera de la Cantábrica, del Cantábrico, entre el País Vasco, Asturias, Cantabria, llegando a Galicia, donde lo que estamos viendo es que cada vez afloran más datos aislados, pero muchos datos que es un punteo de datos que indican que seguramente hay una población ahí que está en crecimiento. Entonces, si el trabajo que hiciste fue el 2011, 2012, actualmente las cifras comentas que en Madrid parece que han disminuido, pero en la Comunidad Cantábrica están aumentando. ¿Y en qué otros lugares hay un aumento de población que te conste? Pues mira, yo creo que los problemas principales con el mapache ahora mismo están en Galicia. En Galicia todo a raíz de un zoo, un zoo del que se escaparon cercano a Lugo, en el que se escaparon algunos animales, los propietarios no lo notificaron, se notificó como 2 o 3 años después cuando se vendió el zoo y los nuevos propietarios y los veterinarios y el personal dijo, oye, aquí ha pasado esto. Y la población empezó a aumentar y cuando se intentó capturar, pues se han capturado docenas de animales, creo que se siguen capturando, pero claro, pensemos en el mapache y en su hábitat en Canadá, Estados Unidos. O sea, es que Galicia y la zona norte seguramente sea lo más parecido que tenemos en España a sus hábitats. Entonces ahí van a medrar porque lo tienen muy fácil y tienen muchos cursos de agua y muchas riberas y terreno muy, muy intrincado y difícil de trampear. Incluso se buscan con perros adiestrados para ser más eficientes en la captura, ¿no? Entonces, Galicia, Baleares, porque la población de Canarias es importante y ahí además puede estar afectando a un endemismo como el sapillo balear. Y la población de la zona centro son las principales. Pero ya digo, todo pinta a que la zona en toda la franja cantábrica están aumentando. En el País Vasco hay bastantes datos en aumento, igual que en Asturias, y también han aparecido en Portugal. Y bueno, al final no hay nada claro. Acabamos de revisar la ficha de la especie para el Atlas y el libro rojo que publicaremos en la Sociedad Española de Conservación de los Mamíferos este año que viene. Pero ya digo, tendencias opuestas. En algunas zonas baja, en otras parece que sube y, y falta información. Sobre todo falta un seguimiento fino e información, como pasa muchas veces con las especies exóticas invasoras. ¿Qué es lo que, bueno,
¿Es legal tener un mapache como mascota en España a día de hoy? ¿Es legal? Mira, en el 2012 se prohibió el comercio de la especie. Un poco tarde, pero bueno, sabemos cómo funcionan las cosas aquí con algún político que dijo que no se iba a prohibir el tráfico de especies exóticas porque generaba mucho dinero. Seguramente si nos pusiéramos a sumar cuánto dinero hay que invertir en erradicar estas especies, pues lo hubiéramos prohibido mucho antes, ¿no? Fue el mismo político que decía que no importaba comer yogures caducados, para que nos hagamos una idea. Seguro que los oyentes saben por dónde van los tiros. Entonces, ahora mismo tú puedes tener un mapache si lo tienes registrado en un registro que tiene que tener tu comunidad autónoma y lo tienes con microchip y esterilizado. Y no puedes hacer intercambio o regalar crías o pasarle mapaches a otras personas. Entonces, sí que puede ser legal tenerlo, porque puedes haberlo comprado antes del 2012 y tenerlo como mascota, entre comillas, aunque un animal silvestre para mí nunca va a ser una mascota. Em, pero no puedes comerciar con él, ni vender, ni comprar, ni moverlo en el mercado negro como se hacía antes. Hace unos años te ponías a buscar en internet y había anuncios de compra, venta, cesión, regalo de mapaches, bueno, a docenas. ¿Y os consta que aunque esté prohibido comerciar con ellos y esté prohibido criarlos, porque está prohibido criarlos, se siguen criando en cautividad en España mapaches? ¿Hay datos? A ver, no hay datos, pero esto es como lo que se dice por ahí en redes sociales de no tengo certezas, pero tampoco dudas. Pues hace poquito apareció un mapache en una zona de Albacete donde jamás había habido un dato. Esto es difícil pensar que un mapache aparezca así en mitad de Albacete porque se haya dispersado desde algún núcleo de población no conocido, ¿verdad? Entonces es más fácil pensar que alguien pueda tener algún mapache eh, sin castrar y que pues, esporádicamente críen o que sigan criando y haciendo en algún momento compraventa o cesiones en mercado negro. Sabemos que pasa habitualmente con un montón de especies exóticas, estén autorizadas o prohibidas. Entonces, yo no sé si el mapache se va a librar de esto. Me temo que no. En los datos de los trabajos que habéis hecho y lo que habéis observado, nos has puesto un ejemplo de la pardela, ¿no? En Canarias, pero ¿os consta otras depredaciones, algunos desastres que hayan originado o que sin tener estudios exhaustivos, tenéis datos de daños provocados por estos animales, ya sea a bienes materiales, a cultivos, a sistemas productivos de la tierra o animales domésticos? Pues tenéis más datos de daños. Sí, bueno, está publicado incluso, creo que en el año 2008 ya Alberto Álvarez de la herpetológica de la AE ya publicó datos de depredación sobre nidos de galápago europeo y leproso, porque los mapaches son bastante hábiles, entonces bueno, pues en México o en Norteamérica desentierran nidos de tortuga y se alimentan de los huevos, pues aquí estaban haciendo lo mismo. Nosotros entre hasta el año 2012-2014 estuvimos haciendo algún estudio de alimentación y con los contenidos estomacales se veía que depredaban sobre ráyidos, sobre anátidas, sobre conejos. Entonces, y luego hay muchos datos en la bibliografía, o sea, para que te hagas una idea, hay datos de mapaches depredando sobre nidos de cigüeña negra en Alemania, porque tienen la capacidad de trepar perfectamente claro, no somos el primer país donde ha pasado esto. O sea, el mapache realmente, desde su área de distribución original, que es Norteamérica, Norte y Centroamérica, porque hay tres especies, pues este que es el mapache boreal, ¿no? El Procyon lotor, pues esta especie de mapache se ha extendido pues, yo qué sé, Alaska, Japón, países tan separados, digamos, tan alejados, Alaska o Japón, prácticamente en toda Europa, especialmente desde Alemania y desde Rusia, que es muy curioso porque ahí se introdujo el mapache
En Rusia se introdujo en la década en los años 30 del siglo XX con el argumento de restablecer el equilibrio ecológico de los ríos, que ahora mismo el que dijo eso estaría en la cárcel por delito ecológico. Entonces, bueno, básicamente se liberó para caza, para peletería y caza, y lo mismo en Alemania. Y desde ahí se han producido colonizaciones secundarias pues a Austria, Dinamarca, Francia, Bélgica, Suiza. En 2008 entró en Italia el mapache también, o sea que eh, y se están viendo problemas, claro, pues como digo, o sea, se sabe y en Estados Unidos hay muchos estudios de cómo depredan sobre nidos de aves acuáticas. Nosotros tenemos algún animal radiomarcado que estuvo 20 días prácticamente durmiendo debajo de una colonia de garza imperial y yo me juego la cabeza a que no estaba comiendo raspas de pescado que dejasen las garzas. O sea, seguro que estaría depredando sobre algún pollo o sobre algún nido de un animal tan amenazado como la garza imperial, ¿no? Entonces, sí hay datos de esto. Y bueno, luego hay datos de daños a cultivos. O sea, maizales, les encanta el maíz, les encantan las uvas, les encantan las sandías, por ejemplo, sandías, melones, cosas así. Es una especie a la que le gusta estas frutas, sobre todo cuando están maduras, dulces, y tiene una capacidad manipulativa. Las manos son más de un mono, más de un primate que de un carnívoro. Entonces, eso, por eso tienen esa facilidad para trepar, para excavar o incluso para abrir puertas y candados y cerrojos. O sea, tienen una gran capacidad y eso, pues, para coger fruta o coger uvas, vamos, las pueden coger grano a grano. También hay datos en las zonas periurbanas que se estén acercando a vertederos o a cubos de basura. Están ya como en las películas que sale el típico chalet, ¿no? De este americano. Se oye un ruido, salen y es un mapache, que es algo como divertido, pero claro, aquí ya no tiene tanta gracia. Sí, están entrando ya en basuras y en zonas urbanas. Bueno, ya te digo que ahora los están controlando bastante bien aquí en Madrid, pero sí que hemos visto en zonas del Parque del Sureste, por ejemplo, que tiene pues zonas recreativas preparadas para la gente y demás, sí que hemos visto papeleras completamente volcadas y abiertas, que sabes que hay veces que eso lo hacen las urracas, a veces los jabalíes también han aprendido, los zorros, pero vamos, con toda seguridad han estado comiendo, porque de hecho han estado comiendo alimentos y restos de los que dejamos los humanos, porque en algunas de las letrinas que encontrábamos, además de la variedad en los excrementos, excrementos llenos de peces, de cangrejo, de frutos de semillas de higo o de restos de maíz, pues también encontrábamos plásticos y restos que me imagino que el bicho empezó a comerse una chocolatina y se comió el envoltorio. O sea que sí, esto sin duda lo han hecho como lo hacen en muchos otros países. Y eso, Sí, 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 no, dime. perdona que te interrumpa, quería comentar una cosa que es que pues también con las especies exóticas invasoras se dice a menudo eh, que no vienen solos. Yo lo digo y me gusta repetirlo, estos bichos vienen con sorpresa, ¿no? Es como un huevo Kinder. El mapache viene y viene o puede venir con sus parásitos y con sus patógenos que, por supuesto, puede transmitir a la fauna. Y ese es un riesgo cuando se comercia con animales en el mercado negro, ilegalmente, pues tú no sabes si el mapache viene de Alemania o de Francia y puede traer parásitos que son mortales, son potencialmente mortales para la gente, ¿no? Y de hecho, en Alemania ya se han descrito casos de, sobre todo de niños, porque es una enfermedad que afecta a los niños, con una especie de encefalopatía, como si fuera una meningitis, que un médico en España que no sabe que hay mapaches y no sabe cuál es esta enfermedad, te la puede tratar como una, imagínate, una meningitis vírica, pero realmente lo que tienes es una fase migrans de un gusano intestinal, como un ascari, una lombriz intestinal, que en el caso del mapache es asintomática, el mapache es portador, pero si se transmite al ser humano, esa larva atraviesa la pared intestinal, migra por el torrente sanguíneo, llega al cerebro y produce, entre otras lindezas, puede producir ceguera y encefalopatías y muerte.
Y esto, que solo se había descrito en Estados Unidos, ya se describió hace más de 2 décadas en Alemania, y de momento en España no se ha descrito. Sí que hemos visto otros parásitos como ancilostomas y coccidios y diversas enfermedades, pero no, todavía no ha llegado, pero podría llegar. Entonces es un poco difícil de entender que la gente tenga estos bichos teniendo niños pequeños en casa. Estamos ante un acto irresponsable de tener un animal silvestre como si fuera un animalito de compañía que tiene graves perjuicios para la biodiversidad, para los ecosistemas, para el equilibrio de los mismos e incluso, como has apuntado, pues para la salud pública. ¿Qué consejo darías en este caso a la población con respecto a la broma de tener un mapache o de comerciar con un mapache o de hacerse con un mapache o de adoptar un mapache? Son un poco obvios con lo que has dicho. Y luego a nivel de la administración, si crees que se está haciendo todo lo correcto o habría que impulsar más las acciones. Con esos dos mensajes vamos a cerrar. Pues mira, voy a ser muy breve con esto. ¿Qué le diría a la gente que quiere un mapache? Que no lo tengan. Ya está. La mayor parte de datos que nos han venido de mapaches que la gente ha entregado en un centro de recuperación de fauna o que nos consta los han soltado al medio natural, era gente que estaba harta del mapache. Harta porque es un animal de más de 10 kilos, muy inteligente, que si lo tienes por casa, te la va a liar. Y te la va a liar porque es un animal silvestre, no es ni un perro ni un gato. No es una mascota que haya coevolucionado con nosotros durante 9 millones de años, o sea, durante 9.000 años, o durante 20.000. No, es una especie silvestre. Entonces, es peligroso. Y es peligroso porque se vuelven agresivos, porque se desequilibran, porque se aburren, pues son animales inteligentes. No se debería tener. Va a salir o debería salir con la célebre ley de bienestar animal, de la que tanto se ha discutido, un listado positivo de mascotas. Y el otro día lo comentábamos, y para mucha gente de la que hemos trabajado con estos temas, yo creo que el listado positivo está bastante claro, que es lo menos posible y lo más, quiero decir, puedo entender que la gente quiera tener un pez en una pecera, pero no me entra en la cabeza que alguien quiera tener un mapache, como que tenga un puma o un ocelote. Entonces, la administración lo que debería hacer es que ese listado positivo sea restrictivo, que no se abra la mano, sino que solo se autoricen aquellas especies que tengamos más o menos claro que no van a suponer un problema si llegan al medio natural. Y por otra parte, las administraciones deberían hacer mucho más. Quiero decir, que no tengamos datos concretos y fiables y un seguimiento en todas las comunidades autónomas y que no haya un grupo de trabajo eficaz coordinado por el ministerio o por quien sea, debería ser el ministerio, que articule medidas técnicas y científicas. No, aquí no entra la política, esto es independiente de la política. Técnicas y científicas encaminadas a erradicar los problemas. La IUCN es muy claro en esto. Todas estas especies tienen que ser objeto de una detección temprana, actuar rápidamente para que no se establezcan y erradicarlas del medio natural. Y ya está, no hay discusiones. Y esto debería estarse haciendo no solo con el mapache, con muchas especies de peces, de aves, de plantas especialmente y de invertebrados. Y no, no se hace. O sea que se está trabajando en la dirección correcta en algunos sitios y con algunas especies, pero hace falta mucho más. Pues con estos dos mensajes para los particulares, para la ciudadanía en general y para las administraciones, con una nota de preocupación, yo creo que más que justificada con respecto a la expansión de esta especie, pues instamos a quien nos escuche a que no tenga un mapache, a quien tenga responsabilidades en la administración, a que impulse los estudios y haga lo necesario para que se conozca bien el estatus poblacional de esta especie y a la sociedad en general para que tome conciencia. En la última semana han fallecido 3 personas por picadoras de Vespa velutina Mm. y también hay una expansión del caipú, ¿no? De esta especie de América, ¿no? Creo que también está habiendo datos. Las cotorras en Madrid tienen miles de ejemplares y ya forman parte de los parques y el peso en las ramas
de los nidos pues tronchan árboles, los hacen peligrosos, desplazan a otras especies. En un parque de Sevilla están acabando con una especie de murciélagos. Es decir, la lista de daños al medio ambiente, incluso a la salud pública, como has apuntado, es lo suficientemente extensa como para que nos lo tomemos en serio. Así que desde aquí, pues esperemos haber dado algo de información, arrojar información sobre el mapache, que es un animal muy simpático, que a todos nos parece bonito, que Sí, es indudablemente donde está o donde ha de estar, pues un gran animal, un animal interesante, claro, pero aquí no tiene cabida. está donde puede estar, por supuesto, en su hábitat natural, pero la gente yo creo que tiene en la cabeza la idea de que un mapache es como el amiguito de Pocahontas en la peli de Disney, ¿no? Pero realmente el mapache es más realista la visión de la otra película de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Con Rocket, esa especie de mapache con un lanzallamas o un fusil disparando a todo cuando se cabrea, ¿no? Sin pensar. Eso es un mapache, no el amigo de Pocahontas. Entonces, la segunda visión es mucho más cercana a la realidad y claro, tú no quieres eso en tu casa. Aunque pienses que sí, realmente no lo quieres. Pues con esta comparación del mundo de la ficción, que es muy ilustrativa, pues vamos a cerrar. Muchísimas gracias, Paco, por tu tiempo, por la labor que ha desempeñado y porque, bueno, pues porque con personas como tú que lo están estudiando, que lo han trabajado, podamos poner un poco de orden en este sentido o frenar los posibles daños y que no vayan a más. Muchísimas gracias y nada, a seguir estudiando el mapache. De nada, a vosotros por darle voz a los trabajos que se han hecho. Muchas gracias, Antonio.